Entonces miren, acá el gráfico igual, ¿no? Entonces, la incisión la hemos hecho, la incisión en la piel queda un poco más inferior a la apertura en el espacio que vamos a elegir. ¿Ya? Acá. La analgesia tiene que ser a nivel del tejido piel y celular subcutáneo y además del paquete muscular intercostal. En esa zona. ¿Ya? Generalmente la pinza entra sola, no debe entrar el dedo, ¿no es cierto? Como ven acá, la sonda entra con la pinza, ¿no? Es un poco cruento, se van a dar cuenta cuando coloquen, o los que han tenido la posibilidad de colocar. El paciente se siente incómodo porque hay que empujar, pues hay que vencer la resistencia de esta zona del todo el paquete muscular intercostal. Bueno, pero finalmente se realiza, ¿no? Y la pericardiocentesis, como les decía, a nivel de apéndices sifoides, una jeringa, una aguja, una cánula, un catéter, que ingrese hacia el espacio pericárdico, con la intención de drenar, ¿no es cierto? Y una vez drenado, el paciente entra a sala para toracotomía de urgencia. Punto de referencia, el apéndice sifoides. Muy bien, entonces, un hombre joven ingresa por traumatismo torácico. Al examen se encuentra disneico, ¿ya? Con enfisema subcutáneo. Significa que ya ha habido salida de aire, ¿no es cierto? Probablemente tenga ya un compromiso a nivel de la pleura parietal. En la zona del trauma, dice, hipersonoridad a la percusión del hemitórax derecho e hipoventilación del lado izquierdo, ¿no es cierto? Si tenemos hipersonoridad en el lado izquierdo, ¿no es cierto? Probablemente el pulmón izquierdo está colapsado, perdón, el derecho está colapsado totalmente, y por el desplazamiento que se genera del mediastino hacia el lado contrario, hacia el lado izquierdo, va a haber hipoventilación en estos casos. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Hemopericardio, ¿no? En el hemopericardio, o sea, en el taponamiento pericárdico, habíamos visto que no se va a presentar la hipersonoridad. Ahí, a pesar de que el paciente va a tener distrés respiratorio leve, el paciente, el murmullo vesicular va a ser adecuado, ¿ya? Entonces, hemopericardio, no. Hemotórax masivo. En el hemotórax masivo no vamos a encontrar hipersonoridad, sino vamos a encontrar matidez a la percusión y obviamente abolición también del murmullo vesicular. Recuerden que drenaje mayor a 1000 o 1500 es indicación de toracotomía de urgencia, o drenajes mayores de 200 hasta la tercera hora en adelante. El neumotórax a tensión está más en relación, ¿no? Entonces tenemos un paciente con polipnia, distrés respiratorio, tiene enfisema, bueno, hay hipersonoridad a la percusión en el hemitórax derecho e hipoventilación, o sea, hay desplazamiento de todos los órganos hacia el lado izquierdo, más distrés respiratorio. Ahora, acá faltaría que nos diga que tiene ingurgitación yugular o plétora, ¿no? Para confirmar ya el diagnóstico. Entonces es lo que debemos observar. El neumotórax de tensión, tratamiento, colocación de una sonda, un catéter, una aguja en el segundo espacio intercostal, línea media axilar, ¿no? Hasta convertir este neumotórax de tensión en un neumotórax simple. El empiema postraumático, generalmente en neumotórax pequeños que no han sido drenados adecuadamente o que son basales, ¿no? Y que no han accedido al drenaje, ¿no? El bolet costal es el tórax inestable, ¿no? Que hemos hablado, cuyo tratamiento es ventilación mecánica, y recuerden la premisa, siempre tiene que haber más de 2 arcos costales, a 3 para adelante, pero en ambos extremos, ¿no? Arco anterior y arco posterior. Entonces, es un neumotórax a tensión. Paciente al que se le coloca tubo de drenaje torácico por traumatismo torácico punzo penetrante. Recuerden, todo trauma torácico abierto tiene que entrar a sala de operaciones, ¿no? Al que se drena 800 cc de sangre, de las siguientes acciones marque la incorrecta. Monitoreo hemodinámico. Bueno, ya tenemos 800 cc de sangre, ¿no?
la literatura dice de 1000 a 1500. Entonces, teóricamente, si drena 800, teníamos que esperar cuáles son los siguientes drenajes en este paciente. Pero ya 800 es un volumen alto, entonces ya tenemos que parar la oreja ahí, ¿no? Obvio que tenemos que hacer monitoreo hemodinámico, ¿ya? Control horario del gasto de drenaje, es lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Control horario, ver si los flujos aumentan y son más de 200 por hora. Radiografía de control, en la radiografía veremos pues los senos cortodiafragmáticos borrados, ¿no? Toracotomía de urgencia, no es cierto? Cuando es más de 1500, 1000 a 1500, sí hacemos toracotomía de urgencia, pero mantenemos la expectativa en este paciente, porque su drenaje también es alto, es 800, ¿no? Entonces no hacemos toracotomía de urgencia, hidratamos al paciente sí, antibiótico-terapia y analgésicos, ¿no? Recuerden que si ustedes tienen una pérdida de 800, probablemente estamos hablando del 15% del volumen total circulante, y nuestro paciente genere taquicardia, ¿no es cierto?, como primera manifestación ante la pérdida de volumen. Entonces estamos hablando de un 15% más o menos de la pérdida de volumen, 750, ¿no? Entonces genera taquicardia. Cuando los volúmenes son altos y tenemos pérdidas de más del 20% y que ya generen hipotensión, entonces lo que tenemos que hacer es, una vez llegue el paciente, funciones vitales, paciente taquicárdico hipotenso, 2 vías venosas periféricas buenas, catéter 16 a 18, 2 buenas vías, ¿ya? O si tiene posibilidad de colocar una vía venosa central, colocamos vía venosa central. Acceso anterior, ¿no? La vena subclavia, que es la única que está reconocida por el ATLS, ¿no? El acceso anterior, y el acceso posterior, ¿no es cierto?, la yugular interna, por detrás del músculo esternocleidomastoideo en la línea media, pero que no está reconocida por el ATLS. La más fácil es. ¿Por qué no está esta reconocida? Porque al ser un abordaje cervical, recuerden que el abordaje de el catéter venoso, la vía venosa central, el abordaje es ciego. Tenemos puntos de reparo anatómicos nada más, ¿no? Entonces, al hacer el abordaje cervical, nosotros podemos lesionar la carótida, o podemos lesionar o punzar incidentalmente múltiples veces la yugular. El problema no es ese, ¿no? Pues se puede punzar. El problema es que tras la punción podemos generar sangrado, y tras el sangrado un hematoma, ¿no es cierto? Y un hematoma en la región cervical puede ser catastrófico para el paciente. ¿Por qué? Porque los compartimientos o los triángulos se contienen mediante fascias, y las fascias no son desplazables, o sea, no son elásticas. Entonces un hematoma en la zona puede generar asfixia inmediata en el paciente, y si mientras va creciendo, ¿no?, el paciente puede morir. Lo mismo sucede con heridas cortantes o heridas por arma blanca o heridas penetrantes a nivel cervical. Todas las heridas cervicales tienen que ser exploradas en sala de operaciones, ¿no? Y algunas veces el ATLS dice que pueden ser muy radicales, en el sentido de que una herida y ante la sospecha de un hematoma tenemos que intubar inmediatamente al paciente. O sea, asegurar la vía aérea. ¿Por qué? Porque a medida que el hematoma va creciendo, puede ir desplazando la tráquea, y al momento de hacer la intubación, esta ya se hace muy difícil. Entonces, tenemos que asegurar nuestra vía aérea en estos pacientes. Entonces, por eso es que el ATLS no considera como acceso venoso central al posterior, a la yugular interna, sí a la subclavia, ¿ya? Obviamente las complicaciones también, en ambos casos podemos tener neumotórax, ¿no?, que es la complicación más frecuente, ¿no?, en la colocación de catéter venoso central. Entonces, 2 buenas vías, y cuando tenemos un paciente chocado, lo primero que tenemos que hacer es transfundir cristaloides, ¿no es cierto? Y el ATLS dice que tenemos que transfundir por lo menos 2 litros. Si tenemos un paciente chocado y el shock revierte con esos 2 litros, mantenemos conducta expectante, ¿ya? Pero si nosotros hemos transfundido o hemos pasado 2 litros de solución, generalmente lactato Ringer o cloruro de sodio, ¿no?, y nuestro paciente no revierte la hipotensión, entonces el sangrado es activo y el paciente tiene que subir a sala de operación, ya sea toracotomía o ya sea laparotomía, porque hay sangrado activo, ¿no?
Entonces recuerden, 2 buenas vías, 16 o 18 catéteres, catéter número 16 o 18, y evitar las flexuras, ¿no es cierto? No vale flexura de la muñeca ni el codo. Idealmente las basílicas, que son venas gruesas, ¿ya? Cuando no se puede, igual que en la época del cólera, ¿no es cierto? Porque la época del cólera generaba shock hipovolémicos en los pacientes, ¿no? Cuando no se puede, tanto en adultos como en niños, la vía intraósea a nivel de la tibia, ¿no es cierto? Por debajo de las mesetas tibiales, ¿no es cierto? Colocamos una aguja, ya sea 18 o 16, pero esa sí tiene que ser aguja, no es catéter, ¿no? E instilamos por vía intraósea el volumen requerido, ¿no? Se puede pasar hasta 2 litros según el atleta. Nunca he visto, nunca he hecho. La verdad nunca he visto. Hidratación intraósea, ¿no? Los que han visto, bueno, se ganaron. Muy bien, entonces tenemos que hidratar, sí, pero más que hidratación, con un volumen de 800 ya es rescate, ¿no es cierto? Entonces, todas buenas vías y su infusión de cristaloides. Recuerden que tiene que ser cristaloides. No podemos recuperar presión con coloides. O sea, no puede recuperar presión con una dextrosa al 5%, ¿no? Eso es incompatible, porque recuerden que la osmolaridad del plasma, o sea, la osmolaridad del intravascular es similar a la osmolaridad del cloruro, o sea, son soluciones isoosmolares, isosmóticas, de tal manera que se difundan adecuadamente en el intravascular. La osmolaridad de la dextrosa es mayor, entonces al ser mayor va a progresar hacia el intersticio. Lo que vamos a repletar va a ser el intersticial, desde el espacio intersticial. Ahora, la dextrosa, la glucosa generalmente va seguida al agua, y recuerden que la afinidad de la célula por la glucosa es libre. El transporte de agua y de glucosa es libre, ¿no? Entonces, tras la glucosa va a ir el agua, y tras el agua va el sodio. Entonces, esa es la secuencia. Por eso en los pacientes pequeados también, que están generando hipertensión intracraneana, no debemos darles dextrosa, ¿no? Porque, como sucede en el encéfalo, el mejor alimento que tiene el encéfalo es la glucosa, ¿no es cierto? Y si le damos un aporte extra de glucosa al paciente, lo que vamos a hacer es que la dextrosa que ingresa al intravascular pase del intravascular o del extracelular al intracelular, ¿no? Por la glucosa. La glucosa va a jalar agua, y lo que vamos a tener finalmente va a ser un edema celular mayor, asociado a todo el edema que ya tiene el paciente traumatizado, con un trauma cráneoencefálico, perdón. Entonces, por ende, el expansor del intravascular por excelencia es el Ringer lactato o el cloruro de sodio al 9 por 1000, que es una solución isotónica con el plasma, ¿ya? Para que se redistribuya en el intravascular especialmente. Entonces, nada de usar coloides para reanimación, no dextrosa, no albúmina, ¿no? De mantenimiento sí podemos utilizar. Una vez que el paciente esté estable, tranquilo, ya hemos corregido la hipotensión, como mantenimiento podemos utilizar las gelatinas, por ejemplo, el Macel, ¿no? Las poligelinas, podemos utilizar podemos hemotransfundir, ¿no? Podemos hacer hemotransfusión, que el objetivo no es aumentar volumen con la hemotransfusión, sino darle el aporte de hemoglobina suficiente como para mantener la hematosis adecuada, ¿no? Entonces, pero una vez que salvemos al paciente del shock, estamos hablando de shock hipovolémico, o sea, no, bueno, se da también en el caso de shock sépticos, o sobre todo de los sépticos o distributivos, ¿no? En ese caso también, recuerden que la evolución de un shock séptico es el de CIRS más focosepsis, sepsis severa y shock séptico. CIRS, toda la respuesta sistémica, polipnia, taquicardia, temperatura mayor o menor y leucocitosis. CIRS más un foco, imagínense una apendicitis, sepsis, ¿no es cierto? Sepsis severa es cuando este paciente ha desarrollado hipotensión, pero que ha revertido a nuestras maniobras de recuperación, sobre todo fluidos. Si tenemos un paciente con shock séptico, paciente con shock, un foco séptico, y que además ha revertido pero con el aporte de fluidos, es una sepsis severa, ¿ya?
Pero obviamente este paciente está encaminado al shock séptico si es que no desfocalizamos, ¿no? Y lo siguiente, si es que no desfocalizamos, es el shock séptico. Luego del shock séptico, disfunción orgánica. Luego de la disfunción orgánica, la muerte. Esa es la secuencia, ¿no? Muy bien, entonces, antibiótico-terapia, en caso, bueno, todo trauma profiláctica sobre todo, ¿no? Profiláctica. Y analgésicos, obviamente, ¿no? Entonces la respuesta es la D. No hacemos toracotomía de urgencia. Porque si bien es cierto el volumen es alto, pero nos permite a nosotros mantener una conducta expectante, ¿no? Ahora, si mi paciente está con 800, está chocado y no encuentro otra zona de sangrado, pues lo primero que tengo que buscar es abdomen, ¿no es cierto? Luego, la zona de sangrado oculto, porque para llegar a abdomen ya debemos haber pasado tórax, o sea, debemos haber descartado totalmente que no hay sangre en tórax para recién llegar a abdomen y buscar sangrado en abdomen. Entonces debo buscar otros sitios de sangrado oculto, ¿no? Si mi paciente sigue chocado con drenajes de 800. Si no encuentro otra zona de sangrado oculto, tengo que subirlo al paciente a sala, porque está sangrando de ahí, no hay otro, ¿no? Entonces, todo esto debemos hacerlo según el ATLS en no menos de 10 minutos. No menos, perdón, de 5 y no más de 10 minutos. Toda esta evaluación inicial, ¿no? Todo el ABC, que es lo más esencial para un paciente policontuso o politraumatizado, ¿no? Muy bien, entonces, toracotomía de urgencia, mantenemos conducta expectante en este paciente. ¿El tratamiento del bolet costal es siempre quirúrgico? No, en realidad no es quirúrgico, ¿cierto? Nunca es quirúrgico. Bueno, estas premisas de siempre y nunca, desde que yo me he preparado al residentado, los docentes también me decían, nunca van a venir a preguntas así. Y si viene, esa es la falsa, ¿no? Esa es la falsa. Habitualmente es la ventilación mecánica. Entonces sí, el tratamiento de tórax inestable se hace, ¿no?, en relación a ventilación mecánica, pero con presión positiva al final de la expiración, ¿no es cierto? Lo podemos hacer de forma invasiva y no invasiva. La forma invasiva es con tubo endotraqueal y la no invasiva es con una máscara especial, ¿no?, que nos transmite también esa presión positiva. Incluye la fijación esterotáxica. Recuerden que el esternón, ¿no?, es un hueso fuerte. El primer arco costal y el segundo arco costal también son huesos fuertes. Entonces, muy rara vez uno va a tener una fractura a nivel de estos arcos costales. Y si los hay, probablemente el impacto haya sido muy severo, tan severo que ha fracturado el arco costal, primero y segundo, o el esternón, que las lesiones internas también son severas. Entonces, pacientes que tienen fractura de primer arco costal, segundo arco costal o esternón, hay que pensar que por dentro tiene o lesión pericárdica, o lesión cardíaca, o lesión de grandes vasos, ya sea aorta, callado aórtico, ¿no?, o de repente la cisterna del kilo, el drenaje linfático, algo puede estar lesionado, pero sí son lesiones muy graves. Entonces estos pacientes, como les decía, la mayoría de las veces no llegan a la emergencia, ¿no?, fallecen in situ, ¿no? Otra de las zonas que necesitan mayor impacto para generar fracturas es a nivel de la pelvis, ¿no? Entonces las fracturas de pelvis se dan en pacientes que tienen impactos de pelvis, estoy hablando, no de cadera, es una cosa muy diferente, ¿no? Entonces necesitamos una energía mucho más fuerte para generar lesiones en estos huesos, ¿no? Lo mismo sucede con el omóplato. Para que se fracture el omóplato también la intensidad y la energía y la fuerza tiene que ser muy intensa como para que se pueda fracturar estos huesos. Y si sucede eso, hay que sospechar una lesión interna grave, ¿no? Y la analgesia, no, un tratamiento, en un tórax inestable no damos solamente analgesia, pues tenemos que cubrirlo con todo. Entonces, ventilación mecánica, y no solamente ventilación mecánica, sino ventilación mecánica con presión positiva al final de la expiración, ¿no?
La triada de Beck, ingurgitación yugular, disminución de los ruidos cardíacos e hipotensión, se presentan en es taponamiento pericárdico, ¿no es cierto? O tampona D, así también se llama. Taponamiento cardíaco sí, el hemotórax masivo no. En el hemotórax masivo no va a haber ingurgitación yugular, en el hemotórax masivo por la hipotensión sí puede haber ausencia de pulso o los ruidos cardíacos apagados por la hipotensión que se va a generar, ¿no? Pero no. Tórax inestable, ¿no? Existe lo que se llama respiración paradojal. El neumotórax a tensión, aquí lo que va a haber es ingurgitación yugular, sí va a haber, los ruidos cardíacos no van a estar alterados, pero va a haber timpanismo o hipersonoridad en el lado afecto, con signos de hipoventilación o disminución del murmullo en el lado contrario, por desplazamiento del mediastino, y todas las masas, todos los elementos mediastinales se desplazan hacia el lado de la afectación, ¿no? Un trauma traqueal es muy poco frecuente, ¿no? Y el trauma traqueal puede, igual, cuando hay un trauma traqueal, lo que nosotros tenemos que realizar es primero asegurar nuestra vía aérea, porque los traumas traqueales, al igual que un neumotórax, pueden ser asiento de enfisemas subcutáneos, y el enfisema subcutáneo, cuando se mantiene, puede ir ascendiendo, y si asciende a la región cervical, lo mismo que un hematoma, puede, a medida que va creciendo, puede generar compresión, ¿no? Y colapso de la vía aérea superior. Entonces, si vemos que el enfisema está subiendo, hay que tener mucho control en el paciente, ¿no? Ante la posibilidad de que tengamos la necesidad de intubarlo para no perder la vía aérea, ¿no? Esto sucede, por ejemplo, en las cirugías laparoscópicas también. A veces, al introducir el trocar, el trocar en pacientes obesas, no llegamos hacia la cavidad abdominal totalmente e insuflamos en el tejido celular subcutáneo. Cuando no nos damos cuenta, pasan estas desgracias, porque el CO2 difunde fácilmente los tejidos, ¿no? Entonces puede llegar hasta la región cervical inclusive. Y nosotros tenemos, saliendo de sala, pacientes con enfisema en el tórax, hay que evaluar, ¿no? Esperando que este enfisema no se difunda hacia la región cervical. Muy bien, entonces el taponamiento cardíaco o tampona D, ¿no? Taponamiento pericárdico. Bueno, para hablar de masas mediastinales vamos a hacer referencia un poquito a lo que corresponde al mediastino, la anatomía. El mediastino es el espacio comprendido entre las dos hojas del peritoneo visceral, de la capa que va a cubrir a los pulmones, o sea, de la pleura visceral. Entonces el espacio comprendido entre las pleuras viscerales, pulmonares obviamente, ¿no es cierto?, mediales, van a corresponder a lo que se denomina mediastino, ¿ya? Este mediastino lo vamos a dividir en dos segmentos. Un segmento superior corresponde al mediastino superior y un segmento inferior corresponde al mediastino inferior, ¿ya? El mediastino, la línea de división va a ser una línea que una el manubrio external con el cuerpo del apéndice tifoides y que se proyecte hacia atrás a la altura de T4 o T5. Esa es la línea que casualmente va a pasar justo a nivel o a la altura de la bifurcación de la carina traqueal. Esa es la zona en la cual esta línea atraviesa y divide el mediastino en superior e inferior, ¿ya? A su vez, el mediastino inferior se va a dividir en tres elementos o en tres sectores, ¿no es cierto? ¿Y qué va a dividir este segmento? El pericardio. El pericardio va a dividir, ¿no es cierto?, el mediastino inferior por delante de este pericardio o la bolsa pericárdica. Por delante de esta bolsa pericárdica vamos a encontrar el mediastino anterior. Por detrás de esta bolsa pericárdica vamos a encontrar el mediastino posterior, y en la línea medio, lo que corresponde al
al pericardio propiamente dicho, el mediastino medio. ¿Ya? Esto es importante por los elementos anatómicos que vamos a tener. ¿Ya? Es así que la mayoría de los elementos vasculares, ¿no es cierto?, se van a encontrar en el mediastino superior, ¿no? Y la mayoría de los elementos los paquetes nerviosos, drenaje linfáticos y elementos anatómicos que van a atravesar el tórax, ya sea esófago por ejemplo, van a estar en el mediastino posterior. ¿Ya? Entonces, acá que tenemos, en el mediastino superior tenemos la tráquea, ¿no es cierto? La tráquea, ¿ya? A la altura de esta línea divisoria, la tráquea a nivel de la carina se va a dividir en el bronquio derecho y el bronquio izquierdo, ¿no es cierto? Recuerden que el bronquio derecho es más vertical y más ancho, y el bronquio izquierdo es más horizontal. Y es precisamente en este bronquio izquierdo, ¿no es cierto?, que el callado aórtico, ¿no es cierto?, de anterior se hace posterior, ¿no es cierto?, para fijarse a nivel de la columna torácica, vertebral torácica, y conformar lo que se llama la aorta descendente torácica. ¿Ya? Entonces cabalga el bronquio izquierdo. ¿Ya? Tenemos también en esta zona superior, entonces tenemos el callado aórtico, ¿no es cierto?, la tráquea. Por detrás de la tráquea siempre va a estar el esófago, entonces el esófago va a estar ubicado, la parte posterior de la tráquea, tanto en el mediastino superior como en el mediastino inferior, posterior. ¿Ya? Esófago mediastino superior y esófago mediastino posterior. Inferior, posterior o inferior, pueden llamar. Importante por la localización también de las lesiones tumorales sobre todo, ¿ya? Y el manejo o el abordaje que vamos a tener en este tipo de pacientes. Vamos a tener los famosos troncos venosos brachiocefálicos, tanto derecho como izquierdo, ¿no?, que van a desembocar en la vena cava superior, que también va a estar ubicada en el mediastino superior. ¿Ya? Entonces recuerden, en el callado de la aorta, ¿no es cierto?, los nervios que van a pasar del cuello hacia el tórax, dos importantes, el vago, ¿no es cierto?, y los nervios frénicos, ¿no? El vago va a emitir una rama importante a nivel del mediastino superior, sobre todo el lado izquierdo, ¿no es cierto?, que se llama el nervio recurrente o laringio recurrente. Entonces, el laringio recurrente va a nacer en el lado izquierdo, ¿no es cierto?, a la altura del callado aórtico, ¿no? A la altura del callado aórtico, ¿no?, en esta zona aproximadamente, nace el laringio inferior o laringio recurrente y luego asciende, ¿no es cierto?, asciende para ubicarse, ¿no es cierto?, entre el esófago y la tráquea, para luego inervar a toda la musculatura de la laringe, tanto intrínseca sobre todo, a excepción, recuerden, de un músculo, ¿no es cierto?, el cricotiroideo. A excepción del cricotiroideo, el nervio laringio recurrente va a inervar la musculatura intrínseca. El laringio recurrente, perdón, el laringio superior, el derecho, perdón, va a nacer a nivel de la base del cuello, a la altura de la vena subclavia, la arteria subclavia, a esa altura nace. Entonces el laringio recurrente izquierdo, el inferior izquierdo, está más, el origen está más abajo que el derecho. Esa también es pregunta de examen, entonces recuerden siempre el origen del laringio recurrente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué otra cosa vamos a encontrar? En la parte superior vamos a encontrar el tiroides, pero eso ya un poco más arriba, en la zona cervical, y una glándula que va a involucionar en la adolescencia, ¿no es cierto?, que es el timo, ¿no?, un órgano linfoide, productor de células T, que se va a encontrar tanto en el mediastino superior como en el mediastino anterior. Es así que la mayoría de los tumores, ¿no es cierto?, que se van a encontrar en el mediastino anterior van a corresponder a los relacionados con el timo. ¿Ya?
En el mediastino posterior, como habíamos dicho, tenemos como consecuencia el esófago, ¿no es cierto? Por detrás del esófago, al costado del esófago está pasando los nervios vagos que van a llegar hacia el estómago, ¿no? Los nervios frénicos que van a terminar a nivel del diafragma, ¿no? Y mucho más atrás el sistema de drenaje venoso de la cavidad mediastinal y torácica, se llama la vena ácigos, ¿no es cierto? Ácigos, que va a formar el callado en el lado derecho, y la hemiácigos en el lado izquierdo, ¿no? Y luego, finalmente, mucho más posterior, en el mediastino posterior, vamos a encontrar lo que se llama el drenaje linfático, o sea, la cisterna del quilo, ¿no es cierto?, que va a desembocar en la vena cava superior y que va a recoger igual todo el sistema de drenaje linfático del tórax mediastino, parte superior del abdomen, pero más de la zona mediastinales y torácica, la cisterna del quilo, ¿no? Muy bien. Entonces, y todo el componente nervioso, neurológico se encuentra en la parte posterior. Por eso los tumores o las masas o los tumores neuroendocrinos más frecuentes son los que se van a encontrar en la parte posterior del mediastino posterior, como vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, esos son los pequeños reparos o recuentos anatómicos para poder orientarnos cómo está distribuido el mediastino, ¿ya? Y obviamente el mediastino medio, que corresponde a todo lo que es la bolsa pericárdica conjuntamente con el corazón, eso lo van a desarrollar en el área de cardiología, ¿no? Muy bien. Entonces,